Hay personas que llevan años buscando respuestas. De consulta en consulta. De libro en libro. De método en método. Pagan fortunas. Invierten tiempo. Se abren con extraños en habitaciones que huelen a velas perfumadas y música tranquila. Y sin embargo siguen sintiendo que algo no encaja. Que el dolor no se va. Que la ansiedad vuelve cada mañana como un perro fiel que nadie pidió tener. Que hay un ruido de fondo constante en la mente. Un ruido que ninguna terapia silencia del todo. Que ninguna pastilla elimina por completo. Que ningún retiro de fin de semana hace desaparecer para siempre. Y entonces algo ocurre. A veces por casualidad. A veces por desesperación pura. A veces a las 3 de la mañana cuando ya nada más ha funcionado y estás cansado de intentarlo. Tropiezan con algo que tiene más de 2000 años. Ideas escritas en tiempos en que no había internet. No había psicólogos. No había pastillas. No había algoritmos diseñados para decirte qué sentir y cuándo sentirlo. Ideas escritas por un esclavo llamado Epicteto. Un hombre que fue torturado por su amo. Que no tenía libertad de movimiento, ni derechos, ni un futuro que pudiera planificar. Y que sin embargo murió siendo el hombre más libre de toda su época. No libre de cuerpo. Libre de mente. De una forma que la mayoría de las personas con plena libertad nunca logran alcanzar. Ideas escritas por un emperador llamado Marco Aurelio. Un hombre que gobernaba el mundo conocido. Que tuvo más poder que casi cualquier ser humano en la historia. Y que cada noche antes de dormir elegía abrir su diario privado y escribir no sobre sus conquistas sino sobre sus propios fracasos, sus propios miedos, su propia lucha diaria por ser mejor persona que el día anterior. Ideas escritas por un hombre llamado Séneca. Que lo tuvo todo. Lo perdió todo. Fue exiliado. Fue amenazado de muerte por el mismo emperador al que servía. Y que encontró en todo eso no amargura sino claridad. No derrumbe sino la clase de serenidad que la mayoría de las personas pasa toda su vida buscando sin jamás encontrarla. Esas ideas son el estoicismo. Y lo que estás a punto de escuchar puede ser lo que finalmente haga que el ruido se detenga. Lo que estás a punto de escuchar no es filosofía abstracta. No son frases bonitas para poner de fondo de pantalla. No son citas inspiracionales que se leen, se sienten bien por un momento y luego se olvidan sin dejar ningún rastro real en la forma en que vives. Son 10 hábitos concretos. Practicables desde hoy mismo. Hábitos que durante siglos han transformado la mente humana desde adentro hacia afuera. Que han ayudado a esclavos a encontrar libertad interior sin mover un solo pie de su celda. Que han ayudado a emperadores a gobernar con sabiduría en medio del caos más absoluto. Que han ayudado a hombres y mujeres ordinarios a construir una vida extraordinaria no porque las circunstancias fueran perfectas sino porque aprendieron a gobernarse a sí mismos. Si los integras a tu vida con consistencia real, no de forma ocasional cuando te sientes motivado sino como práctica diaria sostenida, pueden hacer más por tu equilibrio emocional que años enteros de buscar afuera lo que solo puedes encontrar adentro. Esto es un entrenamiento mental. Una forma de vivir. Una decisión que se toma cada mañana antes de que el mundo te arrastre. Y tiene el poder de cambiar quién eres, cómo reaccionas ante lo que duele, cómo amas, cómo sufres y cómo te levantas cada vez que la vida te pone en el suelo. Quédate hasta el final. Esto vale tu tiempo. Hábito 1. Separar lo que depende de ti de lo que no. Epicteto comenzaba sus enseñanzas con algo que parecía simple la primera vez que lo escuchabas. Pero que tardamos toda la vida en comprender de verdad y aún más en practicar con consistencia. Decía con una claridad que no admitía interpretaciones cómodas. Algunas cosas están en nuestro poder y otras no. En nuestro poder están nuestra opinión, nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestra respuesta ante lo que ocurre. Fuera de nuestro poder están el cuerpo, la reputación, el cargo, las riquezas, lo que otros piensan, lo que otros hacen, el clima, el tráfico, el mercado, el pasado. Todo. Lo demás. La mayoría de nuestro sufrimiento tiene una causa muy precisa y muy identificable si tienes la honestidad de mirarla de frente. Intentamos controlar lo que no podemos controlar.
y al mismo tiempo descuidamos lo único que sí podemos dominar completamente: nuestra respuesta interior, la interpretación que elegimos, la actitud con la que enfrentamos lo que nos ocurre. Piénsalo con honestidad. ¿Cuánta energía gastas cada semana preocupándote por lo que otros piensan de ti? ¿Por el tráfico que no puedes mover? ¿Por las noticias que no puedes cambiar? ¿Por el comportamiento de alguien que ni siquiera te importa tanto cuando lo piensas con frialdad? ¿Por el pasado que ya no puede ser diferente? ¿Por un futuro que todavía no existe? Toda esa energía está mal dirigida. Está siendo invertida en cosas que están completamente fuera de tu círculo de control. Y cada vez que pones tu paz en algo que no depende de ti, la pierdes. No parcialmente, completamente. Hasta que algo externo cambie y te la devuelva temporalmente para volver a perderla cuando algo más cambie. Es un ciclo agotador. Y lo más curioso es que es completamente voluntario aunque no lo parezca. El primer hábito estoico es hacer esta separación todos los días. Antes de reaccionar. Antes de angustiarte. Antes de perder el sueño por algo que todavía no ha ocurrido o que ya no puede cambiar. Pregúntate con calma y con honestidad: ¿esto depende de mí? ¿Está dentro de mi círculo de control real? Si la respuesta es sí, actúa con todo lo que tienes. Con determinación, con disciplina, con toda la energía que merece algo que sí está en tus manos. Si la respuesta es no, suéltalo. No con resignación amarga ni con la sensación de que te estás rindiendo, sino con la sabiduría tranquila de quien entiende que gastar energía en lo incontrolable es como intentar detener la lluvia con las manos. No te hace más valiente, solo te deja más mojado y más agotado. Esto no es pasividad. No es indiferencia ni desconexión del mundo. Es precisión. Es dejar de disparar hacia donde no hay blanco y concentrar toda tu energía donde realmente puedes hacer algo concreto y significativo. Un hombre pierde su trabajo. Dos cosas ocurren al mismo tiempo. El despido en sí está fuera de su control. Ya ocurrió. No puede deshacerse. Pero su respuesta, lo que decide hacer con esa información, cómo elige interpretar ese momento, qué pasos decide dar a partir de ahí, todo eso está completamente dentro de su círculo. Ahí es donde vive su libertad real. Practica esto durante una semana completa y observa con atención cuánto tiempo y energía has estado regalando sin darte cuenta a cosas que nunca estuvieron en tus manos. La claridad que aparece cuando haces esa separación de forma consistente es una de las experiencias más liberadoras que puede tener una mente humana. Hábito 2. Practicar la visualización negativa. Suena extraño la primera vez que lo escuchas. Visualización negativa. ¿Por qué querría alguien imaginar cosas malas de forma deliberada? ¿No se supone que hay que pensar en positivo? ¿No se supone que la mente atrae lo que visualiza? Los estoicos pensaban de forma muy diferente. Y tenían razones muy sólidas para hacerlo. La visualización negativa es uno de los hábitos más poderosos que existen para encontrar paz genuina y gratitud real. No la gratitud superficial que se declama en redes. La gratitud profunda que cambia la forma en que miras lo que tienes cada día. La idea es sencilla pero poderosa en su aplicación. Imagina que pierdes lo que tienes. No de manera obsesiva ni ansiosa, sino como un ejercicio consciente, breve y deliberado. Imagina que esa persona que amas ya no está en tu vida. Que ese trabajo que das por sentado desaparece mañana. Que tu salud cambia de forma inesperada. Que la casa donde duermes cada noche ya no existe. ¿Por qué hacer esto? Porque somos máquinas de adaptación extraordinariamente eficientes. Algo maravilloso llega a tu vida y en pocas semanas ya lo das por completamente descontado. Tu pareja que en algún momento fue la persona más importante que habías conocido. Tu casa que en algún momento te parecía un sueño. Tu salud que funciona cada día sin que le prestes ninguna atención. Tus amigos. Tu libertad. Tu capacidad de caminar, de ver, de escuchar. Todo. Se vuelve invisible con el tiempo. Y cuando algo se vuelve invisible deja de ser valorado. Y cuando deja de ser valorado deja de ser cuidado. Y cuando deja de ser cuidado a veces se pierde.
Séneca escribía con una claridad que golpea cuando la lees de verdad. Reflexiona sobre cuántas cosas ya has disfrutado. Sobre cuántas veces la fortuna esperó por ti cuando estabas cansado, cuando estabas enfermo, cuando no podías apreciarla como merecía. La visualización negativa te devuelve al presente con una claridad que pocas otras prácticas igualan. Cuando imaginas genuinamente que podrías perder a alguien que amas, lo miras diferente esa noche en la cena. Escuchas diferente. Estás más presente. Más ahí. Cuando piensas en que algún día no podrás caminar con la misma facilidad que hoy, das el paso de esta mañana con más conciencia de lo que significa poder darlo. No es pesimismo disfrazado de práctica espiritual. Es agradecimiento armado. Es la forma más honesta de recordarte que lo que tienes hoy no es permanente y que precisamente por eso merece ser vivido con atención plena. Practica esto cada mañana con brevedad y con intención. Piensa en 3 cosas que tienes hoy que podrías no tener mañana. No como ejercicio de angustia ni de ansiedad anticipatoria. Como acto deliberado de gratitud profunda. Siéntelas de verdad. No como palabras en una lista. Como el regalo presente que son en este momento exacto de tu vida. Con el tiempo esta práctica transforma la forma en que experimentas lo cotidiano. Lo ordinario empieza a parecer extraordinario. No porque haya cambiado, sino porque tú has cambiado la forma de mirarlo. Hábito 3. Actuar conforme a la virtud, no al humor. La cultura moderna nos dice algo que suena liberador pero que esconde una trampa enorme. Sigue tus emociones. Si no tienes ganas, no lo hagas. Honra lo que sientes. Espera a estar motivado. Espera a sentirte listo. Espera a que las condiciones internas sean las adecuadas. Y hay una parte de verdad en eso. Las emociones tienen información valiosa. Merecen ser escuchadas. Pero los estoicos tenían una perspectiva muy diferente sobre lo que debería dirigir las acciones de una persona. Y esa perspectiva es la que separa a quienes construyen algo real de quienes pasan años esperando sentirse listos para empezar. El bien más alto no es el placer. No es el bienestar emocional momentáneo ni la ausencia de incomodidad. Es la virtud. Y la virtud no se practica cuando tienes ganas. Se practica especialmente cuando no tienes ganas. Cuando el cuerpo pide quedarse en cama y tú decides levantarte de todas formas. Cuando la situación pide reaccionar con ira y tú decides responder con calma. Cuando sería más fácil ceder y tú decides mantenerte firme en lo que sabes que es correcto. ¿Qué es la virtud para los estoicos? 4 pilares fundamentales. Sabiduría para ver las cosas como realmente son sin distorsiones ni ilusiones convenientes. Justicia para tratar a los demás con el respeto que merece cualquier ser humano. Coraje para actuar aunque tengas miedo, para decir lo que necesitas decir aunque incomode, para dar el paso aunque el resultado no esté garantizado. Y templanza para no dejarte arrastrar por tus impulsos, por tus deseos inmediatos, por las reacciones automáticas que tu biología quiere imponerte. El hábito estoico es concreto y exigente. Cada mañana antes de que el día te arrastre con su urgencia y su ruido, detente un momento. Pregúntate con seriedad. ¿Cómo quiero actuar hoy independientemente de cómo me sienta? Define tus valores. Escríbelos si hace falta. Ponlos donde puedas verlos. Y actúa desde ahí. No desde tu estado emocional del momento que cambia con el clima, con el sueño, con lo que alguien te dijo o dejó de decirte. Marco Aurelio lo escribía en sus meditaciones con una simplicidad que no admitía excusas. Despierta y recuerda. Tienes trabajo que hacer. No esperaba sentirse motivado para levantarse. No esperaba que el día le prometiera ser bueno antes de comprometerse con él. Elegía levantarse porque era lo correcto. Porque sus valores así lo pedían. Porque su identidad como persona estaba construida sobre lo que hacía y no sobre lo que sentía. Cuando tus acciones dependen de tu humor eres esclavo de tu biología. Cuando actúas desde tus valores eres libre de verdad. Con independencia de cómo te sientas por dentro. Con independencia de lo que el mundo esté haciendo afuera. Esa es una libertad que nadie puede quitarte. Hábito 4. Meditar sobre la muerte. Memento mori. Los estoicos no le tenían miedo a la muerte.
Le tenían un respeto profundo y deliberado. Y la usaban como herramienta activa para vivir mejor, con más intensidad, con más conciencia, con menos tiempo desperdiciado en lo que no merece ser vivido. Memento mori. Recuerda que morirás. No como amenaza oscura. No como invitación a la depresión o al nihilismo. Como recordatorio poderoso y liberador de que el tiempo es finito y de que esa finitud le da valor a cada momento que tienes delante. Cuando recuerdas genuinamente que el tiempo es limitado, tus prioridades cambian. Lo que ayer parecía urgente pierde peso de repente. La discusión que tenías con alguien por algo menor se vuelve absurda cuando la miras desde la perspectiva de tu propia mortalidad. El rencor que cargabas desde hace meses se siente como una carga que ya no tiene ningún sentido seguir llevando. El miedo a lo que dirán se reduce cuando recuerdas que todos los que podrían opinar también son mortales y que sus opiniones son tan temporales como las tuyas. Marco Aurelio escribía constantemente sobre la muerte en sus meditaciones personales. No para deprimirse, no para paralizarse, sino para centrarse con claridad en lo que realmente importaba. Escribía que hasta los grandes emperadores y guerreros del pasado, personas que en su momento parecían inmortales por su poder y su fama, no eran ya nada más que polvo y olvido en el viento de la historia. Y entonces se preguntaba, ¿qué era él? ¿Qué justificaba perder el tiempo en lo trivial? ¿Qué excusa podía haber para no vivir con intención cada día que le quedaba? Esta práctica tiene un efecto liberador que es difícil de describir hasta que lo experimentas de primera mano. Cuando sabes verdaderamente que el tiempo es limitado, dejas de posponer lo que importa. Dejas de esperar el momento perfecto para decirle a alguien que lo quieres. Dejas de vivir la vida que otros esperan de ti por miedo a lo que dirán si eliges la tuya. Dejas de desperdiciar mañanas enteras en rencores que no merecen ni un minuto de tu finita y preciosa existencia. El hábito es simple en su forma pero profundo en su efecto. Una vez al día recuérdate que eres mortal. Que esta conversación, este día, esta persona frente a ti, este momento exacto pueden ser los últimos de su tipo. No para paralizarte con el miedo. Para despertarte completamente a lo que ya tienes. Vive como si el tiempo importara. Porque importa mucho más de lo que tu mente distraída quiere reconocer. Hábito 5. El diario como espejo del alma. Marco Aurelio escribió lo que hoy conocemos como las Meditaciones. Un libro que ha sido leído por millones de personas en todo el mundo. Un libro que sigue siendo completamente relevante 2000 años después de haber sido escrito. Un libro que ha transformado la forma en que presidentes, líderes, atletas y personas ordinarias piensan sobre sí mismos y sobre la vida. Lo que muchos no saben es que ese libro nunca fue escrito para publicarse. Nunca fue escrito para ser leído por nadie más que su propio autor. Era su diario personal. Un diario en el que el hombre más poderoso del mundo conocido se hablaba a sí mismo con una honestidad brutal que no se permitía en ningún otro lugar. Se regañaba cuando actuaba por debajo de sus valores. Se recordaba sus principios cuando los olvidaba bajo la presión del poder y de las circunstancias. Se hacía rendir cuentas de una forma que ningún consejero externo podría haberle exigido. El diario estoico no es un registro de lo que te pasó durante el día. No es una lista de eventos o una crónica de conversaciones. Es una herramienta de autoexamen. Un espacio donde te encuentras contigo mismo sin las máscaras que usas para el mundo. Sin la imagen que cuidas ante los demás. Solo tú y la verdad de quién eres y de cómo actuaste hoy. Los estoicos lo usaban de dos maneras fundamentales. Por la mañana preparación. Por la noche revisión. Por la mañana escribían sobre qué tipo de día querían tener. Qué obstáculos podrían aparecer en el camino. Cómo querían responder a ellos cuando llegaran. Qué valores querían encarnar ese día en sus acciones concretas. Esta preparación mental los protegía de ser sorprendidos por la realidad. Los ayudaba a responder desde sus valores en lugar de reaccionar desde sus emociones cuando las cosas no salían como esperaban. Por la noche hacían una revisión honesta y sin compasión innecesaria. ¿Actué conforme a mis valores hoy? ¿En qué momento perdí la calma cuando no debía haberla perdido? ¿Dije algo que no debí decir? ¿Perdí tiempo en lo irrelevante mientras lo importante esperaba?
¿Traté a alguien de una forma que no refleja quién quiero ser? No para castigarse con culpa estéril, sino para aprender, para ajustar, para ser mañana un poco mejor que hoy, con datos reales sobre uno mismo y no con ilusiones cómodas sobre quien creemos que somos. Séneca escribía con una directness que sigue siendo incómoda en el mejor sentido. Examina cada día si has avanzado. No en bienes externos, no en reconocimiento ni en posesiones, sino en sabiduría. Revisa si tu carácter ha mejorado aunque sea 1 milímetro. Si tu reacción ante la adversidad fue un poco más digna que ayer. El autoconocimiento es la base de todo cambio real y duradero. Y el diario es el espejo más honesto que existe. No te dice lo que quieres escuchar. No te confirma la imagen que tienes de ti mismo. Te muestra lo que en realidad eres si tienes el coraje de mirarte sin filtros y sin excusas. Practica esto durante 30 días. 5 minutos por la mañana y 5 por la noche. No importa si no eres escritor. No importa si tu letra es fea o si tus frases no son elegantes. Escribe en crudo. Con honestidad sin editar. Con la misma brutalidad compasiva con que Marco Aurelio se escribía a sí mismo en sus noches más difíciles. Y observa cómo tu conciencia de ti mismo se transforma de formas que no esperabas. No porque leer tus propias palabras sea mágico, sino porque el simple acto de escribirlas te obliga a observarte de verdad, a nombrarte, a verte, a hacerte responsable de lo que eres y de lo que decides ser. Hábito 6. Controlar el juicio, no los eventos. Epicteto decía algo que resume quizás toda la filosofía estoica en una sola frase que merece ser leída despacio. No son las cosas las que nos perturban, son las opiniones que tenemos sobre las cosas. 2 personas pierden el mismo trabajo el mismo día en las mismas circunstancias. Una cae en una depresión que dura meses. La otra usa ese mismo momento como trampolín para crear algo mejor que lo que tenía. Para construir algo propio que nunca se hubiera atrevido a construir si la seguridad del trabajo anterior no hubiera desaparecido. ¿Qué cambió entre las dos? No el evento. El evento fue idéntico para ambas. Lo que cambió fue el juicio sobre el evento. La interpretación. El significado que cada una eligió dar a lo que ocurrió. 2 personas son criticadas públicamente por el mismo trabajo. Una se destruye por dentro durante semanas. La otra toma lo que hay de útil en la crítica, lo integra, descarta el resto y sigue adelante con más información que antes. ¿Qué cambió? No las palabras que se dijeron. La interpretación de esas palabras. El significado que cada una decidió darles. Los estoicos entendían algo sobre la naturaleza humana que la psicología moderna ha confirmado con décadas de investigación. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y en ese espacio, pequeño pero decisivo, está tu libertad real. No eres víctima pasiva de lo que te pasa. Eres en gran medida el autor de cómo lo procesas. De qué historia te cuentas sobre lo que ocurrió. De qué significa para ti y qué decides hacer con ello. Esto no significa negar el dolor. El dolor existe y merece ser reconocido. Pero el significado que le das a las circunstancias, la historia que construyes alrededor de lo que te ocurre, eso sí está en tus manos de una forma mucho más completa de lo que generalmente reconocemos. El hábito consiste en desarrollar una pausa deliberada. Cuando algo te golpea emocionalmente, antes de reaccionar de forma automática, antes de decir lo que el impulso quiere que digas, pregúntate con calma. ¿Es esto realmente tan grave como parece en este momento? ¿Cómo lo vería alguien sabio con perspectiva y sin la carga emocional que yo tengo ahora mismo? Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, psiquiatra y filósofo, dijo algo que es estoicismo aplicado bajo las condiciones más extremas que puede vivir un ser humano. Lo único que los nazis no pudieron quitarle fue su libertad de elegir su actitud ante lo que le hacían. Si él pudo elegir su juicio en un campo de concentración, tú puedes elegir el tuyo en el tráfico. En una discusión. En un fracaso. En una crítica. En una pérdida. El espacio entre el estímulo y la respuesta siempre existe. Tu trabajo es aprender a habitarlo con más frecuencia y con más conciencia. Hábito 7.
Vivir en el presente. Séneca escribió algo que sigue siendo completamente urgente hoy. Todo es ajeno, Lucilio. Solo el tiempo es nuestro. Y sin embargo, ¿qué hacemos con ese tiempo? ¿Cómo lo habitamos realmente? La mayoría de las personas pasa la mayor parte de su vida mental en dos lugares que no existen. El pasado que ya fue y que no puede ser cambiado. Y el futuro que todavía no es y que quizás nunca sea de la forma que lo imaginamos con tanta energía. Rumiamos errores que ya ocurrieron sin que ese pensamiento repetitivo cambie absolutamente nada de lo que pasó. Anticipamos catástrofes que quizás nunca ocurrirán pagando un precio emocional real por un sufrimiento que es completamente imaginario. Y mientras tanto el único momento en el que la vida realmente ocurre, el presente, pasa sin que estemos genuinamente en él. Los estoicos no predicaban la presencia como lo haría un maestro de mindfulness moderno con velas y música suave. Lo predicaban desde la lógica fría y directa que caracterizaba su forma de pensar. Si el pasado ya fue y no puedes cambiarlo, preocuparte por él es sufrimiento elegido voluntariamente. Es dolor innecesario que te infliges a ti mismo sin ningún beneficio real. Si el futuro aún no es, anticiparlo con ansiedad es pagar intereses sobre una deuda que quizás nunca llegues a contraer. Marco Aurelio escribía con una firmeza que no dejaba espacio para la comodidad de la evasión. Confínate al presente. No era una instrucción de relajación ni una invitación a ignorar el futuro. Era una instrucción de poder. Porque solo en el presente puedes actuar. Solo en el presente puedes decidir. Solo en el presente puedes crear, conectar, construir algo real. El pasado y el futuro son lugares donde la mente se esconde para no tener que estar completamente en lo que es. El hábito es concreto y requiere práctica diaria consistente. Cuando notes que tu mente viaja al pasado a rumiar algo que ya no puede cambiar, nómbralo internamente con calma y sin juicio. Estoy en el pasado. Y vuelve. Cuando notes que tu mente viaja al futuro a anticipar problemas que todavía no existen, nómbralo. Estoy en el futuro. Y vuelve. No con violencia hacia ti mismo. No con frustración por haberte ido. Con gentileza pero con firmeza. Como traerías de vuelta a un niño que se alejó sin darse cuenta. La mente es como un perro sin entrenar. Va a todas partes. Sigue cada olor. Se distrae con cada movimiento. Y hay que traerla de vuelta una y otra vez al único momento que existe con paciencia y sin rendirse. Con práctica constante esto cambia la calidad de tu vida de formas que son difíciles de anticipar desde donde estás ahora. Cada conversación se vuelve más profunda porque estás realmente presente en ella y no pensando en lo que harás después. Cada comida más satisfactoria porque la sientes en lugar de consumirla de forma automática. Cada logro más real y significativo porque lo experimentas cuando ocurre en lugar de ya estar pensando en el siguiente. No estás a medias en ningún lugar. Estás completamente aquí. Y estar completamente aquí resulta ser uno de los regalos más grandes y más subestimados que puedes hacerte. Hábito 8. Elegir tus compañías con sabiduría. Séneca fue muy directo en esto. Sin rodeos. Sin suavizar el mensaje para que resultara más cómodo. Las personas que te rodean moldean quién eres. Quieras o no. Lo notes o no. Lo elijas conscientemente o lo dejes ocurrir por defecto. Los filósofos estoicos entendían algo sobre la naturaleza humana que la neurociencia moderna ha confirmado con una precisión que ellos no podían imaginar pero que intuían con claridad. Somos animales profundamente sociales. Nuestras neuronas espejo nos hacen imitar a quienes observamos con regularidad. Sus hábitos, sus formas de hablar, sus creencias sobre lo que es posible y lo que no, sus miedos, su nivel de ambición, su manera de tratar a los demás, su forma de responder ante la adversidad. Todo se nos contagia de manera silenciosa y constante, sin que lo notemos, sin que lo elijamos de forma consciente, sin que nadie nos lo explique mientras ocurre. Por eso los estoicos tenían un estándar muy claro y muy deliberado sobre con quién pasar el tiempo. No era elitismo social ni arrogancia filosófica. Era cuidado de uno mismo aplicado de la forma más práctica posible.
Era entender que tu entorno mental, la calidad de tus pensamientos, el nivel de tus aspiraciones, la solidez de tus hábitos, está compuesto en gran parte por las personas que frecuentas cada semana. Hazte estas preguntas con honestidad. ¿Las personas de tu círculo cercano te inspiran a ser mejor o te conforman con lo que ya eres? ¿Hablan de ideas, de proyectos, de posibilidades o solo de personas y de chismes? ¿Te desafían con preguntas incómodas que te hacen crecer o te confirman siempre lo que quieres escuchar? ¿Tu energía sube cuando pasas tiempo con ellos o baja de forma sistemática sin que puedas explicar exactamente por qué? El hábito estoico no es eliminar a todos los que no son perfectos. Nadie lo es. Y pretender construir un círculo de seres iluminados es una fantasía que no sirve de nada en la vida real. Es ser intencional con tu tiempo y con tu atención. Es dedicar más horas conscientemente a quienes te elevan, te desafían, te inspiran a ser mejor de lo que eres hoy. Y proteger con inteligencia tu energía de quienes sistemáticamente te drenan sin darte nada real a cambio. Séneca también advertía sobre algo más sutil y más difícil de ver: el peligro de los ambientes colectivos. Decía que regresar de lugares llenos de gente lo dejaba siempre más propenso a los vicios que quería evitar. No porque la gente fuera mala en sí misma, sino porque el ambiente era contagioso de una forma que operaba por debajo de la conciencia. Cuida tu círculo con más intención de la que crees necesaria, porque lo que te rodea inevitablemente termina siendo parte de lo que eres. Y si quieres cambiar quién eres, cambiar con quien pasas el tiempo es uno de los pasos más directos y más subestimados que puedes dar. Hábito 9. Abrazar la adversidad como maestra. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones algo que suena paradójico la primera vez que lo lees, pero que se vuelve más profundo cada vez que vuelves a él. El impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. La pregunta no es si la adversidad va a llegar a tu vida. Va a llegar. Sin excepción. Sin importar cuánto te prepares. Sin importar cuán buenas sean tus intenciones. Sin importar cuán cuidadosamente hayas construido tu vida. La adversidad es parte del trato. Siempre lo ha sido. Para todos. La única pregunta real es qué vas a hacer cuando llegue. ¿Vas a colapsar? ¿Vas a rendirte ante el primer obstáculo serio? ¿Vas a pasarte semanas o meses preguntándote por qué te pasó a ti, como si existiera alguna versión de la vida humana que estuviera exenta de dificultad y pérdida? ¿O vas a hacer lo que hacían los estoicos? Buscar la oportunidad escondida dentro del problema. Preguntar qué puedes aprender de esto que no podrías haber aprendido de ninguna otra forma. ¿Qué fortaleza puedes desarrollar precisamente porque este momento te está exigiendo algo que antes no te había sido exigido? ¿Qué parte de ti necesitaba exactamente este tipo de presión para crecer de una forma que la comodidad nunca habría producido? Esto no es positivismo tóxico. No es decir que todo pasa por una razón cósmica y que debería hacerte feliz. No es negar que duele o que es injusto o que preferirías que no hubiera ocurrido. Es reconocer algo sobre cómo funciona el crecimiento humano real. La resistencia es lo que hace fuertes a los músculos. Sin resistencia el músculo no crece. El fuego es lo que purifica al oro. Sin el calor extremo la impureza no desaparece. Y el dolor bien procesado, el dolor que no se evita ni se suprime sino que se atraviesa con conciencia y con intención, es lo que produce carácter real. El tipo de carácter que no se puede comprar ni fingir ni heredar. Séneca lo decía con una claridad que no pedía permiso. No pido a los dioses que me libren del trabajo duro. Pido que me den la capacidad de soportarlo. De crecer dentro de él. De encontrar en él lo que necesito para ser mejor. El hábito consiste en cambiar la pregunta que te haces cuando algo malo ocurre. En lugar de ¿por qué me pasa esto a mí?, que es una pregunta que no tiene respuesta útil y que solo genera victimismo y parálisis, pregúntate con genuina curiosidad. ¿Qué me está enseñando esto que no podría haber aprendido de ninguna otra forma? ¿Y cómo puedo usar lo que estoy viviendo para construir algo mejor de lo que tenía antes? Ese cambio de pregunta no elimina el dolor, pero transforma su función en tu vida. Lo convierte de algo que te destruye en algo que te construye. De obstáculo en camino.
De problema en maestra. Las personas más sabias y más sólidas que encontrarás en tu vida no son las que tuvieron una existencia fácil y sin dificultades. Son las que tuvieron una vida difícil y eligieron relacionarse con esa dificultad de una manera estoica. Con dignidad. Con curiosidad. Con la determinación de no desperdiciar nada de lo que la adversidad tenía para enseñarles. Hábito 10. Indiferencia selectiva. No todo merece tu energía. Este último hábito es uno de los más difíciles de practicar en la era en que vivimos. Porque vivimos en un mundo que ha sido diseñado con una precisión que debería asustarnos más de lo que nos asusta, para mantenernos reactivos de forma permanente. Para secuestrar nuestra atención y nuestra energía emocional de manera constante y sistemática. Las noticias están diseñadas para indignarte. Para mantenerte en un estado de activación que te haga seguir consumiendo. Las redes sociales están diseñadas para provocar comparación, ansiedad y la necesidad constante de validación externa. Las personas a tu alrededor a veces lanzan provocaciones conscientes o inconscientes para ver cómo reaccionas, para medir su poder sobre ti, para sentir que tienen algún efecto en el mundo a través de tu reacción. Y cada reacción innecesaria que tienes es energía que se va sin retorno. Energía real, concreta, limitada, que ya no puedes usar para lo que realmente importa en tu vida. Para construir algo. Para conectar de verdad con alguien. Para estar presente en lo que merece tu presencia. Los estoicos practicaban lo que podemos llamar indiferencia selectiva. No era apatía. No era desconexión del mundo ni frialdad emocional disfrazada de filosofía. Era discriminación intencional y completamente consciente de a qué darle su atención y su energía emocional y a que no una elección activa y deliberada sobre qué merecía ocupar espacio en su mente y que no lo merecía, independientemente de cuánto ruido hiciera. Epicteto era esclavo. Literalmente podían hacerle cualquier cosa físicamente. No tenía control sobre su cuerpo, sobre su libertad de movimiento, sobre lo que le harían mañana. Y aún así decía algo que sigue siendo radical 2000 años después. Nadie puede dañar verdaderamente a quien elige no ser dañado interiormente. La ofensa solo existe si la aceptas. El insulto de alguien que actúa desde su propia ignorancia o su propio dolor no tiene más peso que el que tú libremente y conscientemente decides darle. Esa es una libertad radical y profunda. Una que no depende de que las circunstancias externas sean favorables. Una que no puede ser quitada por ningún evento externo porque vive completamente dentro de ti. El hábito consiste en desarrollar un filtro interno poderoso y consistente. Antes de dejar que algo te afecte emocionalmente, antes de invertir tu energía en una reacción, hazte estas preguntas con calma y con honestidad. ¿Merece esto mi energía? ¿Contribuirá a reaccionar a esto a mi bienestar o al de alguien que me importa? ¿Cambiará algo real en el mundo si me indigno o si me preocupo por esto? Si la respuesta es no, practica el arte de la no reacción. No el fingimiento de que no te afecta cuando sí te afecta. No la represión que guarda el dolor para explotar después. Sino la elección genuina y consciente de no darle a algo el peso emocional que no merece. De dejarlo pasar como pasa el viento. Sin resistencia. Sin drama. Sin invertir en ello ni un gramo más de tu energía de la que merece. Marco Aurelio gobernaba el Imperio Romano. Tenía más poder que casi cualquier ser humano de su época. Y sin embargo había personas que lo odiaban, que lo criticaban públicamente, que buscaban dañar su reputación con cualquier herramienta disponible. Su respuesta era seguir actuando conforme a sus valores. Sin perder ni un minuto de sueño por la opinión de personas que no conocían su historia completa ni entendían el peso de las decisiones que tenía que tomar cada día. Imagina cuánta paz recuperarías si dejaras de vivir para la aprobación de personas que ni siquiera conocen tu historia completa. Estos 10 hábitos no van a transformarte en una semana. Ningún hábito real lo hace. No existe el cambio instantáneo que dura. No existe la transformación sin el trabajo diario sostenido que la hace posible y que la hace permanente. Pero si los practicas con consistencia real, día tras día, sin esperar resultados espectaculares inmediatos, algo empieza a cambiar. Primero lentamente. Casi sin que lo notes.
en la forma en que reaccionas ante una situación difícil, en la calidad de tu presencia en una conversación, en la forma en que te hablas a ti mismo cuando nadie te escucha, y luego de una manera que tú mismo no podrás ignorar cuando mires atrás. Comienzas a reaccionar menos y a responder más con intención, a preocuparte menos y a actuar más con determinación, a quejarte menos y a aprender más de cada golpe que la vida te da, a depender menos de lo externo para sentirte bien contigo mismo y con la vida que estás construyendo. El estoicismo no te promete una vida sin dolor. No te promete que si sigues estos hábitos las cosas difíciles dejarán de ocurrir. La adversidad seguirá llegando. Las pérdidas seguirán siendo pérdidas. El dolor seguirá doliendo. Te promete algo mucho mejor y mucho más valioso que la ausencia de dificultad. Te promete una vida en la que el dolor no te controla ni te define. Una vida en la que eres el autor consciente de tu mundo interior independientemente de lo que ocurra en el exterior. Una vida en la que tu paz no depende de que las circunstancias sean favorables, sino de que tú hayas elegido gobernarte a ti mismo con sabiduría y con constancia. Marco Aurelio, con todo su poder, con sus guerras interminables, con sus problemas de salud que lo acompañaron toda la vida, con la pérdida de varios de sus hijos, seguía escribiendo cada noche en su diario. Seguía practicando. Seguía eligiendo ser mejor persona que el día anterior. No porque le resultara fácil, sino porque entendía que esa elección diaria, silenciosa, imperfecta y completamente personal, era la única libertad real que existe para cualquier ser humano. Tú también puedes elegir eso. No mañana. No cuando las circunstancias sean perfectas. No cuando te sientas completamente listo. Ahora. Exactamente como eres. Exactamente donde estás. La filosofía estoica no pide condiciones ideales. Nació precisamente en medio del caos, la guerra, la esclavitud y la pérdida. Funciona en el mundo real, no en uno imaginario y perfectamente controlado. Separa lo que depende de ti. Visualiza la pérdida para valorar lo que tienes. Actúa desde tus valores. Recuerda que eres mortal. Escríbete con honestidad. Cuida tu juicio. Vive en el presente. Elige bien tus compañías. Abraza la adversidad. Y no des tu energía a lo que no la merece. 2000 años de sabiduría humana destilada en prácticas que puedes comenzar hoy mismo. No necesitas nada más que la decisión de empezar. Si este video te aportó algo, si una sola idea resonó en ti hoy, compártelo con alguien que lo necesite. La sabiduría que no se comparte se pierde. Y la que se comparte multiplica. Suscríbete. Esto es La Voz del Estoico. Hasta la próxima. CT Gusto, no avoid subscribe.